Shalom, dando toda gloria, honra y alabanza a Yahweh, Ba'ashem Yahushai, Ba'ashem Rahakodash, dando honores a nuestros apóstoles en la Gran Piedra Molino, y saludos a ustedes, hermanos sinceros. Ahora bien breve en este video, quise tocar sobre el tema de fuerzas, cómo el Señor es el cual nos da fuerza en nuestros momentos de debilidad. Él es el cual aumenta nuestra fuerza, cuando Él es el cual aumenta la fuerza del cual es débil, sea en la carne, sea en su mente, entrando en la verdad, entrando de un estado en el mundo de debilidad y, básicamente aprendiendo el camino del Señor, fracasando como cada uno de nosotros, se nos ocurre. Pero es algo que nos deberíamos de acordar, que el Señor es el cual nos da fuerza, nos aumenta fuerza, y el cual nos ha llamado para hacer este trabajo, man. No hay lugar para duda, en pensando o en preguntando entre nosotros mismos, ¿por qué yo? ¿Por qué es que me ha llamado a mí cuando soy débil en la carne? Cuando no soy tan elocuente, cuando esto y lo otro. Porque al fin del día el Señor es el cual nos ha conocido desde antes de la creación, ¿verdad? Él creó nuestros espíritus y Él nos predestinó para este camino. Mediante somos parte de ese número, aguantamos hasta el fin, somos salvos y seamos manifestados como la elección para obtener el perdón de pecados, salvación y la gloria bajo nuestro Señor Yahushua. Entonces vamos a comenzar aquí en Isaías 40 y 29. Dice: Él da fuerzas al cansado, y a los que no tienen ningunas les aumenta las fuerzas. Entonces, hay momentos, hay días, periodos de tiempo en donde nos cansamos en la carne, en nuestras mentes. Como leemos, la opresión enloquece al sabio, y el mucho estudio es debilidad de la carne. Hay momentos en donde nos sentimos cansados, en donde en cuanto sentimos que ya no tenemos nada en el tanque, pero en acordarnos que el Señor es el cual nos aumenta, y poniendo nuestra fe, esperanza y paciencia en Él, Él entra en esos tiempos necesarios, y aumenta nuestras fuerzas. Esto debería de ser nuestra fe. Hasta los muchachos se fatigarán y se cansarán, y los muchachos caerán del todo. Hablando de los últimos días, cuando toda la mierda pega el abanico, solo la elección del Señor, su remanente, son los cuales son protegidos, y dados el Espíritu para poder aguantar, como leemos Isaías 33 y 6. La sabiduría y entendimiento de esta palabra será lo que nos mantendrá firmes y estables, en esos tiempos. Lo que vamos a estar viendo es hombres jóvenes, hombres fuertes, hombres de este mundo, con fama y estatus y gloria y riquezas y fuerzas. Lo que vamos a ver es esos hombres que no son llamados por el Señor caer, Dice: pero los que esperan en Yahweh, Ba'ashem Yahushai, tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, y caminarán y no se fatigarán. Hablando del poder espiritual, por aguantar hasta el fin, poner nuestra fe en el Señor, dando nuestros cuerpos como sacrificio vivo, no dudando, y en nuestros tiempos de debilidad confiando y orando al Señor por más fe, por paciencia, por fuerza, por ánimo, y en continuar a hacer el trabajo del Señor, cada semana, manteniéndonos como buena atalaya, del Señor, monitoreando los eventos del mundo y reportándolos
en los videos y en los campos como buena atalaya, nuestra recompensa será nuevas fuerzas, man. Poder espiritual para poder volar, para poder correr como el Flash sin cansarnos, no fatigándonos, ¿ok? Y últimamente obteniendo los nuevos cuerpos perfectos espirituales, man. Teniendo nuestros nombres escritos en el libro de la vida, man. Y obteniendo el perdón de pecados, la salvación, y la gloria bajo nuestro Señor Yahushua. Próxima escritura, Sabiduría de Salomón 16 y 24. Dice: porque la criatura que te sirve, que eres el hacedor, aumenta su fuerza como los injustos para su... La transacción no sé si está en punto de dejar confirmar. Un momento. La palabra aumenta es la cual no está en punto, debería de decir aumentarás. Entonces, sabiendo esto, lo vamos a leer de nuevo. Sabiduría Salomón 16 y 24. Dice: porque la criatura que te sirve, que nosotros, que eres el hacedor, el Señor es el cual nos creó a nosotros, aumentarás su fuerza contra los injustos para su castigo. Entonces, por servir al Señor, y siendo llamados por el Señor, seremos aumentados en fuerza por el Señor contra los injustos para castigo. El Señor nos va, como leemos, nos va a utilizar a nosotros para tener parte en el juicio que el Señor va a pasar contra los injustos, contra Esaú, Edom, las otras naciones y 2/3 de nuestra gente, man. Y la manera de cuál va a ser esto es por medio de glorificarnos y darnos ese poder espiritual y perfeccionándonos, programándonos para ser perfectos con las leyes programadas en nuestros espíritus. Últimamente todo Israel obtendrá esta promesa según la profecía en el reino cuando regresen, en forma de bebés, después de ser juzgados en la tierra. Pero de nuevo, esta es la recompensa para los fieles siervos del Señor, cual Él ha levantado, escogido y elegido. Dios mediante, somos parte de ese número. Dice: y disminuye su fuerza en beneficio de los que en ti confían. Entonces, en estos de los últimos días, esto es lo que estamos viendo, man. El Señor está disminuyendo las fuerzas de los injustos, de Esaú, de las naciones de 2/3, y al mismo tiempo beneficiándonos a nosotros por medio de obtener esta fuerza, por medio de obtener el entendimiento de los tiempos, de las profecías, del propósito del Señor, por recompensa, por confiar en el Señor y en su llamada, sacrificando por Él. Próxima escritura, pienso que ya la tengo trasladada. A 1 Samuel 16 y a 7. Entonces, leyendo todo esto, entendiendo todo esto, es necesario ¿cuál es la palabra? No preocuparnos por las cosas que nos faltan, no preocuparnos por cómo nos aparecemos, en nuestros cuerpos, porque es algo que es común. Ciertos de nosotros, tal vez no nos aparecemos, ¿cuál es la palabra? No nos aparecemos, no hay, ¿cuál es la palabra? No nos aparecemos, como
Fuck, ¿cuál es la palabra? Un momento, man. No hay placer en mirar sobre nosotros, man. Ok. Ciertos de nosotros, somos frágiles en el cuerpo, débiles, con debilidades, con enfermedades, con ciertos, problemas mentales, man, poniéndolo, bien plano, saliendo de este mundo, ¿ok? Pero nos deberíamos de acordar que, de nuevo, el Señor es el cual nos ha llamado y por buena razón, man, ¿ok? Tenemos que, es un balance, man, estando caminando en este camino humilde, pero igualmente con la confianza que hay razón porque el Señor nos ha llamado. Con confianza en la promesa del Señor, con confianza que si aguantamos en humildad, en sinceridad, haciendo lo que el Señor nos comanda hacer, en el arrepentimiento de pecados, que tenemos gran chance de ser salvos, man. Como está escrito, ponte como la elección. 1 Samuel 16:7. Pero Yahweh dijo a Samuel: no mires a su rostro, ni a lo alto de su estatura. Es cierto, nosotros somos, ¿cuál es la palabra? No estamos altos de estatura. Ciertos no somos como lo que el mundo considera feos. Ciertos de nosotros somos flacos. Ciertos de nosotros tenemos debilidades en la carne. Ciertos tenemos, somos toscos. No somos, ciertos no somos elocuentes. Ciertos de nosotros, XX. Cada uno tenemos, cosas en nuestra conciencia según nuestra apariencia o, tales cosas que no nos gusta, pero al fin del día, en haciendo el trabajo del Señor, todo eso no va a importar porque vamos a obtener nuevos cuerpos, man. Perfectos cuerpos, perfectas mentes, perfecto todo, man. ¿Ok? Eso debería de ser el enfoque y la meta. Ni a lo alto de su estatura porque lo rechazado. Porque lo he rechazado. Y porque leyendo la historia, man, está hablando de está hablando de la historia del rey David, de cómo fue él seleccionado entre todos sus hermanos, ¿ok? Para ser ungido del Señor por medio del profeta Samuel, para que sea rey de Israel, ¿ok? Aunque era, el más joven de los hermanos, el más, era flaco, no era alto, no era, nomás era el guardador de las ovejas, ¿ok? Pero dice porque lo he rechazado a los otros hermanos, porque el Señor, Yahweh, no ve como el hombre mira, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Yahweh mira el corazón, mira la mente, mira el espíritu que Él creó y ungió desde antes de la creación, man, para cumplir su propósito. ¿Ok? Entonces, man, pues tomen la historia, de rey David como el perfecto ejemplo de cómo al fin del día no importa, man, cómo te pareces, tu altura, tu fuerza, tu nivel de elocuencia, esto y lo otro. Nomás enfócate en servir al Señor, mantenerte humilde, ser un buen hermano, estudiar las escrituras, leyendo, vigilando, los eventos globales, como buena atalaya, saliendo a las calles y aguantando hasta el fin, man. ¿Ok? Ahora, no hay nada mal en, utilizando, sabiduría, para tratar de, tal vez hacer ejercicio si está dentro de tu capacidad física, para, aumentar tu salud, es una buena cosa, man. Tener consideración de tu dieta y de tu el nivel de limpieza y, ciertas cosas así, man. No hay nada mal con eso. Pero al fin del día, eso no es lo que nos va a salvar. ¿Ok? Próxima escritura. 1 Corintios 1, empezando en 26. ¿Ok? Dice, porque veis vuestra vocación, hermanos, que no son llamados muchos sabios según la carne, no muchos valientes, no muchos nobles. Yeah, man. ¿Ok? En esta vocación, en este camino, en este trabajo, ¿ok?, del Señor, no muchos sabios de este mundo según la carne son llamados, man, o fuertes o nobles. El Señor no ha llamado muchos
de este mundo cual, obtenieron estatus o fama o gloria o riquezas o, credenciales. Okay. Dice, pero lo necio del mundo escogió el Señor para avergonzar a los sabios. Entonces es por medio del Espíritu de Yahweh Shemashah según su elección, porque podemos cuando salimos a las calles confundir, ¿ok? Y avergonzar a los supuestos sabios de este mundo, man, para mostrarles que verdaderamente no saben nada. Pero por el Espíritu de Yahweh Shemashah los profetas tienen las respuestas de los eventos del mundo, ¿ok? De los misterios de la vida, de profecía y de cómo va a terminar esta época. Hasta para avergonzar los mismos supuestos escolásticos y estudiados de las escrituras, man. Y esto se ha cumplido varias veces por el Espíritu, empezando con nuestros apóstoles, man. Okay. El Señor es el cual da el aumento. Y es una gran confusión y vergüenza para la gente de este mundo en viendo hombres como nosotros, que no nos aparecemos como nada, con esta capacidad, habilidad, y entendimiento tan profunda, pero de nuevo es esta la misma razón por que damos toda la gloria, honra y alabanza a Yahweh Shemashah. Y lo débil del mundo escogió el Señor para avergonzar lo poderoso. Man. Porque al fin del día en este mundo, en esta carne somos débiles, man. No tenemos fuerza. El Señor nos pegó con las maldiciones, ¿ok? Pero para mostrar su gran poder, utiliza Él la supuesta escuria de la sociedad, los odiados, los nadas, los débiles, los frágiles, para hacer ¿qué? Para avergonzar lo poderoso, man, y lo sabio. De vez en cuando sí va a haber ciertos hermanos que el Señor levanta, que en este mundo obtenieron un tipo de gloria, de fama, de riqueza, de estatus, que son altos y bellos y XX, pero no son la mayoría. Okay. Y tales individuos, el Señor los escoge y les presenta con gran pruebas, grandes pruebas, ¿verdad? Para sacrificar todo lo que han obtenido en el mundo para servir al Señor. Entonces, de nuevo, el Señor conoce los espíritus que Él ha predestinado para ser parte de la elección, ¿no? Dice, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Yahweh Shemashah. Y lo que no es para deshacer lo que es. ¿Ya? Porque en este mundo, y cada uno de nosotros lo conocemos, somos menospreciados, somos odiados, somos vil, somos considerados la escuria. Dice, para que nadie se glorie en su presencia. Entonces, acuérdense de estas cosas cuando pasen por sus momentos de dudas, de conciencia, de tu ser, de tu apariencia y de ciertas cosas así, man. Ok. Próxima escritura. Y luego, vamos a leer de apóstol el apóstol Pablo. Okay, porque entendemos que se le fue dado una gran porción en el Espíritu, pero hasta él dijo esto, ¿no? Okay, según Corintios 11:6, pero aunque soy grosero en el hablar, no en el conocimiento, pero se nos ha manifestado plenamente entre ustedes en todas las cosas. ¿Ya, man? Entonces, de nuevo, no importa tu nivel de elocuencia, si cuando hables el idioma en cual profetizas no es tan elocuente, XX, esto y lo otro, porque el entendimiento, el conocimiento, la sabiduría que el Señor te ha dado es sobre lo que la gran mayoría del mundo sabe y es dado para entender según lo que verdaderamente importa. ¿Ok? Se nos ha manifestado plenamente estas cosas por el Espíritu de Yahweh Shemashah. Ahora, de nuevo, no hay nada mal con tratar de mejorar tu vocabulario, tu conducta y ciertas cosas. No hay nada mal en eso, es parte de crecer en el Espíritu. Pero de nuevo, al fin del día, esto no debería de ser algo que nos
que se aumente en nuestras mentes causando la plaga de duda. Ok, última escritura. Sabía Salomón 5. Pueden leer el entero capítulo, es buenísimo, man. Pero solo vamos a leer los primeros 2 versículos, man. Los mismos que nos miraban como nada. Hey, esto es lo que va a pasar. Entonces el justo se presentará con gran denuedo delante de los que lo afligieron, ya los edomitas de las otras naciones, okay, sin dar cuenta de sus trabajos. Eso es lo que se ve cuando salimos a las calles, man. Con gran fuerza en el espíritu, man. Okay, con confianza, como autoridades puestos por el Señor sobre la tierra. Okay. Cuando lo vean, se turbarán de terrible temor y se asombrarán de la extrañeza de su salvación, mucho más allá de lo que esperaban. Yeah, man. Nosotros somos los últimos que el mundo espera ser los siervos del Señor, los profetas, y los cuales serán salvos por el Señor. Entonces, cuando acontezca ese evento y en la manera en cual acontecerá en los ovnis, va a ser una vista milagrosa, terrible y avergonzosa para los cuales dudaron y no entendían que hubo profeta entre ellos, man. Okay, entonces una exhortación bien breve sobre el espíritu. Espero que fueron edificados. De nuevo dando toda gloria, honra, alabanza y alabanza. Shalom.